que las hay, pero básicamente castañas y maíz. ¿Qué pasa con esas harinas? Que por sí solas no son panificables. Entonces hay que mezclarlas con harinas panificables que ya están preparadas para los celíacos. No tiene ningún misterio, más cambiar una harina por la otra. Que tipo das que fixemos ahora sería mellor para a fariña de celíaco? No estoy bien, perdona. Das empanadas que vimos ahora, cal farías con fariña de celíacos? Pues haría tanto la de souvas, la de sardinas, como la de castañas. Yo quería perfectamente. ¿Cuál es la empanada que está por hacer, Pedro? La empanada con la que sueñas, esa empanada del... Estas ya son del siglo XXI, pues vamos a ponernos en las del siglo XXII, ¿no? Yo no la Esa inventé empanada todavía. a la que tú le das vueltas y dices, bueno, ya triunfé con esta de sardinas, ya triunfé con la costrada, voy a ver si ahora pego el golpe con una empanada que... Yo lo que pasa es que creo que la empanada no se puede perder el pie, no se puede perder la tradición. O sea, es un plato que hay que respetar su propia identidad y no se puede dar un salto cualitativo en que la empanada desaparezca. Yo nunca haría una deconstrucción de empanada. Yo creo que la empanada, de alguna manera, tiene que existir como tal y saber que estás comiendo una empanada, aunque sea diferente. Pero la empanada, su propio futuro es la empanada, ¿no? ¿Y algún ingrediente que no hayas probado todavía y que quieras...? Bueno, sí, en la empanada en la costrada, que os llega ahí, hablando de harinas, introduzco muchas veces en la mezcla de harinas de la costrada, bueno, que no es mezcla de harinas, que solo lleva harina de trigo, le introduzco un porcentaje bajo de harina de Boletus edulis para potenciar el sabor a setas. Pero bueno, son juegos que cada uno puede ir haciendo. Digamos que por ejemplo, el mundo de las harinas de las setas es muy interesante porque son potenciadores del sabor naturales, ¿no? ¿Alguna de estas empanadas solo de millo, solo de maíz, es viable? No. ¿O solo de harina, por ejemplo, la de sardinas? Sí, se puede hacer. Se pueden hacer, pero para ti no... No, es que solo de millo no sería panificable porque no tiene gluten, entonces no haría masa, ¿no? Le falta el hormigón de la masa, no sería panificable, por eso se mezcla con trigo y centeno en distintas proporciones según el gusto, pero no se podría hacer solo de trigo, solo de maíz. De maíz. Sí. Ni de castaña, lógicamente. Pues no sé si alguna cuestión más por ahí. Bueno, insisto, la idea de esto es servir una empanada en el restaurante al pase. Que nos pida una empanada al cliente y que en 10 minutos le demos una respuesta de empanada y que esté como recién hecha, que es lo que se trata, ¿no? En resumen, normas básicas para cualquiera de estas tres empanadas, Pedro. Materiales. Materia prima de primera. Materia prima de primera. En caso de la empanada de millo, la mezcla al 50%. La mezcla es importante porque la habéis probado, consigue una textura muy agradable en boca. Que si modificamos la mezcla, pues varía bastante. Si le echamos más maíz, quedaría un poco más dura. Si le echamos más trigo, quedaría un poco más blanda. Entonces, esa proporción creo que es interesante. A mí me lo parece. Si hablamos desde el punto de vista de los restaurantes, el tiempo estimado para la empanada de maíz, desde que la pide el cliente hasta que está en mesa... 10 a 15 minutos, dependiendo de que sea una empanada de souvas o una costrada. O sea, la idea es esa, ¿no? Poder servir en el restaurante una empanada al pase al momento. Siempre y cuando respetemos los pasos que... Exactamente. Entonces, para hacer eso, lógicamente, necesitamos cierta maquinaria. Necesitamos abatidor de temperatura, necesitamos congelador, necesitamos un horno que sea convención, que esté bien. O sea, pero se supone que en un restaurante debemos tener todo eso, ¿no? En el caso de la empanada de castañas con perdiz, también respetamos mucho lo que es la mezcla con el agua de la harina, sí, dando presencia a la castaña. Sobre todo hay que darle presencia a la castaña, no perder el sabor de la castaña, sabor dulzaino y otoñal que tiene la castaña. Y para terminar, pues la innovación, digamos, de la costrada, ¿no? Bueno, el punto de que no se haga pesada, sí, y que al cliente le llegue algo sabroso, sí, y no, digamos, lo que se suele decir, que se haga un poquito de masa en el paladar, ¿no? En definitiva, aligerarla, ¿no? De alguna manera, hacerla comestible en el siglo que nos toca vivir. O sea, es un plato realmente de restaurante.
Bueno, pues estáis ya en el proceso de degustación. Yo no sé si Pedro quiere añadir algo más a este primer taller, si vosotros tenéis alguna pregunta o podemos ir cerrando lo que ha sido esta primera clase magistral de Pedro Roca. Yo creo que a Pedro le gustaría que alguien diera su opinión sobre si las sardinas estaban en su punto, sobre si la masa de las castañas estaba sabrosa, o si esta costrada realmente consigue el objetivo que buscaba Pedro, que era que no se hiciera pesada y que la masa un poco no se apoderase del sabor en el paladar. Bueno, pues nada, yo vuelvo a intervenir solamente para dar las gracias. Me parecen riquísimas las tres empanadas. La costrada no la había probado nunca, me parece una cosa exquisita. Y tal vez una pregunta. Decía que pues, se puede sustituir las setas por verduras. ¿Qué tipo de verdura le iría bien a esta costrada? Pues ahora en primavera yo pondría, por ejemplo, pues poner espárragos, pues poner alcachofa laminada. Y, lógicamente no pueden ir crudas, tienen que ir precocidas siempre. La costrada, no lo dije, pero interesa que lo que lleve dentro sea un producto seco, que no suelte, desprenda mucha agua, porque si no al morderla se nos cae todo el agua dentro. O sea, tiene que ser un producto ya preelaborado, precocido. Las setas van precocinadas, en el caso de las verduras igual, irían ya precocidas, laminadas y serían al gusto realmente. O sea, igual que se puede hacer de verduras, se puede hacer de dulce, se puede hacer una empanada dulce también. Por ejemplo, acelgas, grelos... La acelga, pues ya espinacas, y pues ya grelos, si le gusta el grelo, pues ya repollo, pero siempre precocido, incluso un poquito rehogado. Una cuestión que a lo mejor no es estrictamente culinaria, pero que a la gente, sobre todo en estos tiempos de crisis, le puede interesar. ¿Cuál de ellas es la que resulta más cara a la hora de presentarse? ¿Qué ingredientes son los que se manejan que son más caros? ¿La relación calidad-precio de estas empanadas? Bueno, el precio lo va a dar el ingrediente que le introduzcamos a la empanada. La empanada de sardinas no es una empanada cara. Si ponemos una empanada de perdiz con trompetas de la muerte, es una empanada relativamente cara porque el producto es caro. Y si hacemos una costrada de Boletus sedulis y de Cantarellus cibarius y de níscalos, por ejemplo, es cara porque las setas son caras. Si las hacemos como hoy de setas de cultivo, a baratas costes. O sea, eso juegas un poco con esos factores, ¿no? La empanada la encarece realmente el ingrediente principal. Las masas no son caras. La empanada de sardinas, si fuera de soubas, ¿variaría, mejoraría, sería otra textura? La souba estaría también igualmente espléndida. Lo que pasa es que la souba, al ser más pequeña, aguanta menos la cocción. Habría que hacer una cocción más rápida que la sardina. Yo lo hago también de soubas. Pero tal vez la sardina se adapte mejor a este plato por el tema de la cocción en el horno. Bueno, pues creo que nada más. Hasta aquí el primer taller Pedro Roca, con el que hemos inaugurado esta jornada de lunes. Muchas gracias a todos por estar aí. Moitas grazas a todos por nos acompañar nesta primeira xornada, neste primeiro obradoiro. E o gallá que sigades disfrutando deste Fórum Gastronómico Santiago 2010. Por favor, un aplauso para o mestre. Gracias, gracias.